hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos, como siempre me gusta decir, en el corazón de Centro Habana, en los legendarios estudios de sonido del ICAI, en Prado y Trocadero, tierra de Lezama. Hoy con dos que se quieran se viste de gala, aunque eso es una frase bien cursi, pero es absolutamente sincera. Está con nosotros nuestro actor de cine más internacional, un hombre sincero, sencillo y con una sonrisa siempre, bordándole los labios. Jorge Perugorría. Bienvenido, Jorge. Gracias, Mauro. Un gusto tenerte aquí. ¿Por qué Pichi? Si te llamas Jorge. Sí, mira, eso empezó en el Guajay, allá donde yo nací, que según me cuentan mi familia, una vecina que se llama María Luisa, que seguramente estará viendo el programa y se alegrará que la mencione. Como yo nací pasado de tiempo, era feísimo. Había un programa de radio que había un personaje que se llamaba Pichilingo Puchucha. Ah, sí, bueno, claro. Y entonces, de Radio Progreso. De Radio Progreso. Y entonces, ella, cuando me vio, dijo, pero este es Pichilingo. Era una cosa horrible, así, pasada de tiempo, con curruñado, y Pichilingo, Pichilingo. Y al final se quedó en Pichi, pero empezó por eso. Pero tu familia es la que después te siguió diciendo Pichi, y también tus amigos después en la escuela. Todo el mundo, y no me lo pude quitar nunca. Yo llegaba a la escuela y yo, aparte, yo tengo un apellido vasco bien raro que es Perugorría. Perugorría, sí, sí. Y un nombre muy común que es Jorge. Entonces, tú sabes cómo son la gente de los barrios, eso es Pichi, Pichi, ya te quedas con eso y no te lo puedes. Llegaba a una escuela y decía, no, yo soy Jorge Perugorría. Y a los 3 días yo no sé cómo la gente se enteraba y ya todo el mundo Pichi. Y háblame de Guajay, porque es un barrio, es un mundo que yo conozco, porque yo soy de Fontanari y por tanto estoy cerca de Guajay. ¿Cuáles son tus recuerdos de Guajay? Son unos recuerdos que prácticamente la infancia mía fue ahí. Era un barrio de la periferia muy ligado al campo. O sea, los recuerdos míos de la infancia son maravillosos porque era por los campos de café, encaramados las matas de mango. Ahí, bueno, imagínate, viví casi hasta la secundaria, la hice ahí. Ahí están las primeras novias, el primer amor, los primeros sueños, todas esas cosas. Y están tus padres. Y está mi madre, yo me crié con mi madre, soy hijo de padre divorciado y me crié con mi madre que en aquella época, que también es parte de los recuerdos, también es el recuerdo de otra época. Esa época que, no sé, que fue tan bonita, porque ya te digo, mi madre era una trabajadora, una obrera, pero sin embargo el país estaba en otra situación también. Por eso yo creo que también son recuerdos bonitos, porque también había un sueño colectivo que era muy inspirador y que todos estábamos contagiados con eso. Ahora, yo estaba pensando, mientras te escuchaba hablar de Guajay, ¿no? Y como tú mismo decías, es un barrio periférico. En la distancia, ¿cómo puedes tú aquilatar y medir la distancia que hay entre aquel origen humilde en aquel barrio de Guajay y el origen no tan humilde que tú llevas, la vida no tan humilde que llevas hoy gracias a tu trabajo, pero en Santa Fe? ¿Qué es Santa Fe para ti? Sí, bueno, Santa Fe es un lugar maravilloso, de verdad que es un lujo.
vivir ahí en Santa Fe. Para mí es el resultado de muchos años de trabajo y de alguna manera de producto de los resultados que he tenido en mi profesión. Pero mi familia viene de Oriente y son ¿Ah, sí? por parte de madre y son de Cayomambí. O sea, todos mi familia vivían en Cayos, dentro de la bahía de Cayomambí, vivían en la costa, vivían o sea, todo, la relación con el mar para mí siempre ha sido muy importante. Ya vinieron para La Habana, se establecieron ahí en el Guajay. Después del Guajay yo fui a otro barrio también, que fue Santiago de Las Vegas. Después me apareció el CITA, que será otro capítulo, Sí, que sí, sí. ese es un capítulo aparte. Y viví en Lawton, después viví en Centro Habana, bueno, en el Cerro, y terminé en Santa Fe. O sea, he dado me fui acercando al mar, poco a poco. Sí, tu familia viniendo del mar, o sea, viniendo y de- fuiste buscando mar. Ahora, hay una cosa aquí, me dicen algunas personas que tú, yo no lo sabía esto, a los 22 años hiciste televisión por primera vez, ¿es cierto que fue a los 22 años? Sí, no, aparte, yo empecé de extra en la televisión. O sea, yo comencé desde, imagínate, como te estoy hablando del origen de mi familia o sea, en mi familia nadie me llevó a un teatro. O sea, a esos lugares fui yo por voluntad propia, por los amigos, por interés personal. Entonces, yo estaba en el pre y un día pasamos por la televisión y estaban buscando extra para una aventura. Yo estaba en 12 grados, de Eric Cao. Claro. Y recuerdo que era una aventura de esta que necesitaba gente para montar a caballo, porque era de época, yo sabía montar a caballo. Y yo dije, no, espérate, vamos a ir a montar a caballo de gratis. Además, nos dan una cajita y nos dan 10 pesos. Y ahí empecé. Y entonces, estando ahí, veía a los actores trabajar y me empecé a interesar por la profesión. Porque antes no te habías interesado. No, antes no me había interesado. Ahí empecé a interesarme y dije, a mí me gustaría hacer eso. O sea, sabía que ese no era que era un camino muy largo, ¿no? Ese de empezar en la televisión de extra y luchar una evaluación. Y enseguida descubrí que la mejor manera era o estudiar o formarte en el teatro como actor si no tenía la posibilidad de estudiar. Y ese fue el otro camino que finalmente hice, ¿no? Me fui al teatro, después que descubrí este mundo en la televisión. Pero además me pasaron cosas tremendas. Una vez montando en esa aventura, montando a caballo, me cayó un caballo arriba que por poco me revienta. Me llevaron para el hospital naval. Yo pensé que estaba reventado. El caballo me cayó. Yo andaba con una bandera y un caballo. Y vinieron unos tipos. El caballo se paró en 2 patas. Una locura. Que de eso siempre recuerdo a Molina, que fue el actor, que Molina es un ser humano del carajo, Sí, sí, aparte de ser extraordinario. un gran actor. Me fue a buscar allá a Santiago de Las Vegas. Se ocupó de ir a ver al extra aquel que se había desbaratado un caballo. Y me llevó él al médico con un carro de Licay. Me atendieron ahí un amigo de él, un doctor. Y bueno, esa fue mi periplo por la televisión. Ahí intentamos, pero fue descubrir la profesión que quería hacer. Sí, porque por eso yo sé que tú después hiciste mucho teatro, pero la televisión la has dejado como a un lado. ¿Por qué? Porque tuve la suerte primero de vincularme al teatro profesionalmente, de empezar a trabajar mucho en teatro. Para poder evaluarme como actor tuve que hacer mucho teatro. Después tuve la suerte de trabajar con grandes directores. Entonces, toda esa relación con el teatro me apasionó mucho, le dediqué. Y la televisión, tuve experiencias interesantes porque hice Chiralá, que era una serie Sí, la recuerdo. con que se hizo, a pesar de que estábamos en periodo especial ya en Chiralá, estábamos nosotros con aquel sueño de hacer algo fantástico. Pero lo fantástico era el esfuerzo que estábamos haciendo para hacer Chiralá. Porque había gente que se desmayaba y todo con la escafandra aquella, los calores aquellos, con las espadas. Y bueno, aquello fue tremendo, pero fue un intento de hacer una buena televisión. La televisión ha ido perdiendo calidad. O sea, hay recuerdos memorables de series que ha hecho la televisión, que a mí me hubiera gustado estar ahí. En Silencio ha tenido que ser, Julito el Pescador, No, sí, y por ahí para allá muchísimas cosas más. Pero después la televisión se fue desinflando un poco en medio de carencias, dificultades. Y realmente yo creo que la televisión, lo primero que tiene que rescatar es el talento. O sea, hay mucha gente con talento.
y con ganas de trabajar. Y posiblemente la televisión se está perdiendo ese talento. O sea, no es solamente un problema económico, es un problema también de vincular, de convocar el talento que hay de la gente joven que quiere hacer cosas, aunque sea para la televisión, que es un medio siempre visto como un medio menor del punto de vista artístico, pero que en realidad no lo es. No lo es. Y la realidad lo está demostrando ahora. La televisión ahora en cualquier parte por ahí están trabajando los grandes actores de cine. Bueno, tenemos el ejemplo que conocemos que es Brasil, Claro. donde se hace una televisión de primer nivel y donde los actores de cine trabajan en la televisión. Yo me divorcié de la televisión también por la razón siguiente. Empecé una carrera cinematográfica que ni yo me imaginaba. Y yo siempre he dicho, mientras yo pueda hacer películas, habrá tiempo para hacer televisión, habrá tiempo para hacer teatro. Y he priorizado el cine y no he parado. Yo quería hacerte una pregunta, por lo menos una curiosidad que siempre he tenido. Cuando tú estabas haciendo esa trilogía estaba Tennessee Williams y estaba el Zoológico de Cristal y eso, yo tenía a un grupo grande de amigas que me decían, yo decía, ¿para dónde vas? No, voy al Teatro Nacional, era la Covarrubias, me parece que estaba en la zona, que está saliendo el Pichi desnudo. ¿Cuán difícil puede ser? Fíjate que no te digo en el cine, sino en teatro hacer un desnudo, Claro. frontal. Es difícil, es difícil. Lo que pasa es que para nosotros era también parte de lo transgresor que era la propia puesta en escena, la obra. O sea, realmente nos llenaba, el valor lo sacábamos de ahí. Era una manera de transgredir al espectador, de chocar ahí a la gente, ¿no? Y salíamos desnudos y al final nos desnudábamos todos. Incluso salíamos todos los jovencitos de Té y Simpatía, unos calzoncillos de encaje y unas botas de militares rusas, así. Esas cosas de Carlos, esas Sí, imágenes. sí, claro, esa cosa de él. Y el último día, digo, cuando se levanta el telón, le digo, vamos a bajarnos los calzoncillos todos. Pero antes que se levantara el telón, se levantó el telón, que era la última función, estábamos dando un poco cuero ahí, divirtiéndonos un poco también, ¿no? Y cuando se levantó el telón, estábamos todos de espalda en cuero a la pelota. Bueno, Carlos dijo, tú no vas a trabajar, nos votó a todos, a la mayoría del grupo nos votó. Pero bueno, uno se pone Después nos nervioso. recogió. Yo me imagino, sí, hombre, claro, ¿cómo no lo va a recoger? Además, Carlos es una maravillosa persona. Pero yo tengo entendido que tú hiciste Fresa y Chocolate en el 93. Bueno, tengo entendido, no sé, porque eso sabe todo Cuba. Pero me dijo Manolo Iglesias, nuestro editor, que tú habías hecho algo en cine antes con Tomás Piar. Sí, hice con Tomás Piar Boceto, que estaba ahí, Popi, Roche, Héctor Eduardo, éramos un grupo igual grandísimo de actores. Era un mediometraje hecho para los estudios que tenían la televisión que hacían cine, que quedaban frente al ICR. Sí, sí, quedaban ahí, donde estaba la funeraria antes. Ajá, ahí, bueno, ahí que había un departamento que hacían cosas en cine y eso, entonces este mediometraje, o sea, yo siempre digo, mi primera película del ICAI fue Fresa y Chocolate, pero anteriormente había hecho este mediometraje. Sí. Sí, eso yo no lo vi. Y muy interesante, sobre todo porque Tomás Piar, con él nos enseñó una cosa que después yo lo he vuelto a retomar con el tiempo, que es el trabajo del actor a la hora de tú creer en el actor, darle idea y poner a improvisar al actor delante de una cámara. O sea, crearle todo y poner y sacarle al actor todo lo que el actor tiene dentro en relación al personaje y a ese mundo que el director le está creando, ¿no? Fue un trabajo interesante con Tomás. ¿Tú lo conservas? Digo, Sí. ¿sería posible ponerlo algún día por televisión o no? Por televisión, no, ahí salimos en cuero todo igual. No sé, por claro, todo el mundo. televisión. No, a lo mejor en un También horario. nos encueramos. A lo mejor en un horario no estaba después. en el teatro, pero. Después de las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche. Bueno, hablamos, hay un tema obligado. Es tu gran despegue internacional y nacional y es Fresa y Chocolate. Y una película tan importante para tantos cubanos. Se ha hablado mucho de Fresa y Chocolate. ¿Qué tú podías agregar que no sepamos de Fresa y Chocolate? Sabemos que tu papel iba a ser el papel que hizo Vladimir y viceversa. ¿Qué es para ti Fresa y Chocolate? Cuando tú la ves incluso cuando la ves. Yo creo que si algo podemos decir, hablar y conversar ahora en este momento para el público cubano, para el espectador cubano, es la impresión que yo tengo de lo que significó Fresa y Chocolate. O sea, Fresa y Chocolate, sobre todo fuera de Cuba. Fresa y Chocolate es una película que aportó tanto a este país, pero no solamente que eso lo conocemos más, lo que aportó dentro de Cuba. O sea, en el sentido de la tolerancia, del respeto a la diferencia, sino lo que representó fuera de Cuba, que eso yo también lo he vivido.
O sea, cómo Fresa y Chocolate llegó en un momento determinado a oxigenar, a dar otra imagen de la revolución incluso fuera de Cuba, en todas partes. Todo lo que se hablaba de Cuba, la prensa siempre es muy manipuladora, todo el mundo mediático es muy manipulador y siempre las visiones de la isla son en blanco y negro, y Fresa y Chocolate dio al mundo una visión llena de matices de lo que es la sociedad cubana, la complejidad de la sociedad cubana, la diversidad de la sociedad cubana, y eso para mucha gente fuera, que nos veía ya por leer las noticias que salían de Cuba en todas partes del mundo, claro, como personas prácticamente esquematizadas, robotizadas, se dieron cuenta de que no, que Cuba era un país lleno de como cualquier otro país, ¿no? Lleno de complejidades, de matices, Entonces yo creo que en ese sentido, en el momento además que sale la película, que sale en principio de los 90, que es una época también difícil para nuestro país, en ese sentido la contribución de Fresa y Chocolate a la nación cubana ha sido realmente, para mí me llena de orgullo. ¿Tú te diste cuenta en el momento en que estabas rodando o te diste cuenta cuando Titón y Juan Carlos Tavío armaron la película al final? ¿O no, tú eras consciente de lo que estaba ocurriendo en el momento en que estabas filmando? No, para nada, no. Esto que te hablo ya es parte del resultado No, pero del quiero trabajo. decir, tú cuando tú estabas filmando te estabas dando cuenta que estabas haciéndole un aporte que... No, para nada. No, lo que pasa es que para mí era una cosa bien tremenda. Estaba trabajando con Tomás Gutiérrez Alea, el gran maestro del cine cubano. Estaba también codirigido con Juan Carlos Tavío, que era otro de mis directores favoritos, y imagínate, yo estaba en una burbuja y con un personaje maravillosamente escrito por Senel. O sea, yo no podía, yo estaba metido ahí, perdido ahí, viviendo en Lauton en aquella época. Lo que recuerdo en aquel momento de rodaje es que yo estaba criando un puerco en la casa y todos los días llegaba de rodaje, así le preparaba con el vecino al lado, me ponía en las manos llenas de churre, llegaba y a la maquilladora me decía, oye, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Mira cómo tienes. Y como yo estaba haciendo el gay, me tenía que limpiar todos los días las uñas, echarme brillito. Yo estaba en eso. Yo no estaba pensando qué iba a pasar con la película. Yo estaba resolviendo mi vida, engordando el puerco. Engordando el puerco para fin de año. Y bueno, con la conciencia de lo que estaba en un proyecto que era soñado para cualquier actor cubano. No solo por las personas que me rodeaban, por la historia que estábamos haciendo, sino también porque ya yo sí tenía conciencia de que estábamos haciendo una película necesaria. Ahora, yo siempre he querido preguntarte esto. Tú vivías en Lauton en ese momento, estabas criando un puerco. De pronto, la película se estrena y sale de repente una persona desconocida para el gran público cubano haciendo un gay muy creíble. ¿Qué decía la gente en la calle? No, tremendo, ¿a tremendo. De todo, pasó de todo. Sí, como tú dices, fíjate que ese estreno en Carlos Mar, yo me acuerdo que el City y yo entramos en Carlos Mar y no nos dejaban entrar. Y cuando salimos no me dejaban salir, pero del público la gente, oye, no. Primero era, yo entré en Carlos, la vida mía cambió una noche en un cine, en una proyección. No, aquello fue tremendo, pero así cambió mi vida. Oye. Y con este tema de lo de... me pasaban cosas simpáticas. A mí, por ejemplo, una vez vino un gay, que yo siempre hago este cuento, pero es muy simpático. Y me dijo, oye, me has hecho llorar tanto en el cine que tuve que cambiarme el rímel 3 veces. Pero cosas así. Después estaba en Lauton y andaba, imagínate, yo era de los que hacía la cola en el bar Sonia para coger 2 cubos de cerveza, para jugar dominó los domingos, que esa era la vida nuestra ahí. Dominó con la gente del barrio, 2 cubos de cerveza, eso que te daban un dolor de cabeza, calor, que el domingo tú decías, no bebo más esa cerveza. El martes decía, no bebo más, el miércoles y el jueves con el calor, ya el viernes tú estabas en la cola para coger los 2 cubos de cerveza, hermano. Y entonces los socios del barrio, imagínate, los negrones llegaban al cine y los comentarios eran, el tipo ese tiene que ser maricón. Y se querían fajar y todo. Y le dijo, oye, caballero, tranquilo, mantengan la calma, no hay que fajarse.
Deja que la gente piense lo que piense, eso no es el problema con eso. Los tipos ya, oye, no, que un tipo al lado dijo, fulano, dijo, ese es mi amigo, es mi hermano, y se querían fajar y dar galletas y todo. Oye, no, tranquilo. Esas cosas simpáticas Bueno, de Cuba. después de Fresa y Chocolate aparecieron en tu vida decenas de películas, decenas de films, y yo decía, bueno, ¿cómo Pichi maneja el asunto del acento? Porque tú has trabajado con directores mexicanos, brasileños, españoles, Vigas Luna, Manuel Gutiérrez Aragón, Ruy Guerra. Yo decía, ¿cómo se las arregla para colocar el acento? El acento, que a veces dicen acento neutro, que no parezca de aquí, pero a veces, como por ejemplo con Goya, estás hablando con zetas y con S, o sea, ¿cuánto trabajo te cuesta eso? Eso es dificilísimo, para mí es terrible, es lo más difícil, lo más engorroso, porque como actor yo disfruto y esas son experiencias, son viajes que me he tenido la suerte de dar en el cine. Y además, lo tremendo es que he estado trabajando, por ejemplo, posiblemente es una cosa muy particular de mi carrera, ¿no? Y todo es por Fresa y Chocolate. O sea, porque en todas esas cinematografías donde después yo llegué, primero llegó la película y la gente me dijo, en Brasil me llamaban y decía, yo no hablo portugués, no importa. Terminé hablando portuñol, he hecho como 3 películas en Brasil, una escena en japonés, no, una locura. En Argentina también, o sea, el cine latinoamericano por ahí. He estado en un viaje larguísimo, prácticamente en Colombia, en Latinoamérica, casi toda donde se hace cine. Sí, Chile, todo. En Chile, bueno, en muchos países latinoamericanos, porque eso fue una cosa que yo prioricé porque eso lo aprendí aquí en Cuba, con el Festival de Cine. Amar y sentirme parte del cine latinoamericano. O sea, para mí el cine latinoamericano es como, es algo que es parte de lo que nosotros estamos comprometidos. Sí, es la casa. Exacto. Entonces, pero eso lo aprendí aquí porque yo era de los que falsificaba credencial para ver 4 películas, 5 películas en los festivales y nos colábamos en los cines, era mi juventud. Ese era en mi momento, nosotros esperamos el Festival de Cine Latinoamericano, porque el cine es una ventana para ver, para conocer, el cine es maravilloso. Y entonces, después yo terminé yendo a todos esos países a trabajar. Y fueron experiencias, pero el tema más engorroso es el del idioma. Es lo de los acentos. Yo he sufrido tremendo. Cuando Vigas Luna vino y me dijo, quiero que hagas de Goya, yo dije, Vigas. Sí, por eso yo te pregunté por eso. Pero Vigas, me van a arrastrar los actores españoles por las Cibeles. Eso es una cosa muy difícil. Es como que tú traigas un español a hacer de LAN, no sé. Sí, claro, claro. Pero no puedo decirte que no. Voy a hacerlo aunque haga el ridículo de mi vida. Voy para allá contigo, voy a hacer de Goya. Bueno, pero no lo hiciste, no hiciste No, ridículo. y me metí, estuve en Fuendetodo, donde nació Goya, me pegué un viaje y además fue una película tan interesante para mí que con esa película, que es una historia muy loca, yo retomé la pintura, que era algo que había dejado olvidado y que no hablamos, que comenzó en el Guajay. Ahora vamos a hablar de la pintura. Que comenzó en el Guajay, en el Guajay había una casa de cultura y ahí yo empecé en pintura. Y estuve como un año, que la dejé porque era tremendo barco y todo el mundo se ponía a dibujar y el profesor ponía una botella, un coco, no sé, naturaleza muerta. Y aquello a mí me aburría, a los 2 días estaba aburrido ya. Naturaleza muerta, naturaleza. Y yo lo que estaba ahí esperando que me diera un poco de color y eso, porque sí he seguido igual, soy expresionista igual como aquella época. Lo que en aquella época abandoné la pintura porque no entendía el arte. Ahora lo entiendo un poco, o sea, lo veo desde otro lugar. Y es una expresión, eso yo, esa es mi obra. Sí, pero cuando me hablas de la pintura, yo siento que tú tienes un brillo muy especial en los ojos, pero te brilla todavía más. ¿Por qué tú dices siempre que la pintura es tu violín de Ingres, no tu profesión alternativa o tu segunda opción? ¿Por qué es la segunda? ¿Por qué no es la primera? Sí, realmente también pudiera ser. No, porque yo como actor realmente tengo un reconocimiento gracias a mi trabajo. Y como pintor soy un pintor joven que estoy empezando, ¿entiendes? Entonces tengo la misma pasión a la hora de pintar y me encanta, y además, aparte que es totalmente, porque el cine es un arte colectivo, el cine es algo transgresor, o sea, cuando hacemos una película, por suerte todo este equipo que aquí nos acompaña es de cine, y que me ha acompañado en películas y es parte de mi familia profesional. Saben, y nos pasa todo, que cuando hacemos una película son 2 meses de tu vida, que no es otra cosa que la película, por el tiempo de trabajo, porque es duro el cine, son 12 horas. Cuando te metes a hacer una película, ya la familia
al lado, la vida tuya individual al lado, todo al lado, porque uno le entrega todo a una película. Y además a todas, hasta las que salen malas. Pero la pintura tampoco es un hobby, Tú sí, pero tiene algo que es más personal, que yo eso lo hago en mi casa, en mi soledad. O sea, entonces para mí tiene ese otro valor añadido, que es que el cine es un arte colectivo y yo estoy ahí en mi mundo, en mi burbuja, estoy conmigo mismo. Y con el Zita, que siempre aparece en todas partes, hasta cuando estoy conmigo mismo. El Zita está al aparecer ya como un tema principal dentro de la entrevista, pero yo vi la exposición la primera, y lo primero que me dio risa cuando la anunciaron, me acuerdo que fue Carlos Varela, que me dijo, oye, Pichi va a hacer una exposición que se llamaba Si me pides el pescado, te lo doy. Entonces yo dije, qué título tan curioso. Y después hiciste una que se llama Vacíos, y has hecho más, yo me imagino, ¿no? Que yo no he tenido conocimiento. ¿Has hecho otra exposición? Sí, hice otra aquí también que se llamaba Chivo que rompe tambor, que era un poco lo de Si me pides el pescado. Esa intención mía siempre de buscar lo popular y de acercarme a lo popular, a lo cubano, ¿no? Y de buscar una identidad también dentro de la propia obra que voy haciendo. No solo con el título, con la propia pintura también. Ha sido un viaje bien bonito desde la pintura que ha ido creciendo cada vez más, cada vez le dedico más tiempo. A veces pienso que el cine también es una etapa de la vida de uno, ¿no? Que posiblemente vaya teniendo menos películas y pueda dedicarle más tiempo a la pintura. Pero no, para mí no será un sufrimiento, porque he encontrado otra fuente de placer, ¿no? No, pero de todas maneras el cine siempre necesita también a los que hacen los padres y después los que hacen los abuelos. Los abuelos, sí, algún abuelo haré, algún padre. Eso bueno, todavía te falta mucho tiempo. Y ya que estábamos hablando de pintura, yo quiero hablar entonces del Zita. El Zita ha estado apareciendo de vez en cuando. Yo sé, dice mi esposa que yo no debo decir yo sé, pero yo te veo con ella y yo presiento esas cosas. Es evidentemente el gran amor de tu vida, tu gran compañera, y quisiera que me hablaras de ella y me hablaras de los muchachos que ya están grandes, que están estudiando música, ¿no? Sí, estudiando música, sí. Mira, yo cuando terminé el pre, que te dije que me fui que quería ser actor, estaba en lo de Estri y eso, pero me iba a coger el servicio y me metí a estudiar otra cosa. Me crucé la calle, en la escuela había una escuela de edificaciones, y empecé a estudiar edificaciones para ganar tiempo, para ver si podía entrar en el ISA, ¿no? Y estudiar actuación. Pero no era ingeniería civil, o sea, porque no, era edificaciones. Mucha gente dice, estaba estudiando para ingeniero civil. Digo. No, edificaciones, dibujo arquitectónico, en la José Martí. Y ahí me metí, tú terminabas el pre y después habían los grupos de pre y los grupos de 9º grado. Y un día estoy en el comedor, me estoy comiendo unos chícharos que eran habituales ahí en la escuela todos los días. Unos chícharos, pero eran alucinógenos los chícharos. Yo me metí ese día un plato de chícharos, iba a salir del comedor, puse la bandeja y cuando abrí la puerta vi una mujer que venía con un pantalón de corduroy rojo por una hilera de pino que había sido un camino. El viento le estaba dando aquella pelambre que traía y ahí cambió mi vida. Era el Zita. Ahí ya, de ahí 16 años tenía el Zita. Estábamos vestidos de uniforme mostaza. Ha sido mi compañera durante toda la vida. Posiblemente gran parte de las cosas que he hecho ha sido también por esa tenacidad de ella, de creer en mí y de darme fortaleza, porque la vida no es, en la realidad, no es, uno no es un ejemplo tampoco de lo ¿sabe? De un sueño idílico, ni mucho menos. La vida es dramática, en realidad. Pero el éxito no lo aparta uno del dolor, de la contradicción, de la duda. Y el Zita siempre ha estado ahí al lado mío. Y siempre me ha dado fuerza y siempre me ha acompañado. ¿Y los muchachos? Y los muchachos. Porque tú tienes una familia y al otro día tú dices, hay que ponerse las botas y salir para la tierra, a arar la tierra, porque hay que sembrar boniato para que estos muchachos coman y crezcan, ¿no? Pichi es un hombre fiel. ¿Qué tú piensas que es la fidelidad y cuánto uno le debe a la fidelidad? Y hablo de la fidelidad en el plano general, sí, el que va desde el amor a la tierra hasta el amor al Zita. Sí, yo creo que la fidelidad es la sinceridad de los sentimientos que tú tengas hacia cualquier cosa, hacia la patria, hacia tu compañera. Cuando lo que tú sientes por tu compañera
la pasión, ¿sabe? Eso de estar juntos en las malas, en las buenas, eso de yo que he andado por ahí, por todas partes, y regresar porque sé que este es mi lugar, esta tierra es mi lugar, que el Cita es, al lado de ella es mi lugar, que mi familia es mi lugar. Yo creo que eso ya es el sentido que yo entiendo de fidelidad, no la fidelidad que se entiende como, para mí, como concepto ya burgués, católico, no sé qué, de las apariencias y de la doble moral, ni nada de eso. Para mí todo eso es bobería. Para mí todo eso es banal y superficial. Para mí la fidelidad se tiene que basar en sentimientos verdaderos. O sea, uno tiene que andar con una compañera, uno tiene que amar un país cuando ese país le provoca a uno amor, cuando esa compañera le provoca a uno amor. Wow. Yo te quería hacer esta pregunta y te la quería hacer hace años y ahora aprovecho. El instituto donde hoy estamos grabando, el ICAI, sus siglas son Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Y a veces yo pensaba que se podía llamar Instituto Cubano de Artes Cinematográficas. ¿Cuánto hay de industria en el cine cubano y cuánto hay de arte? Realmente el cine no se puede despegar del concepto de industria. Realmente hay un concepto de industria que es importante a la hora de hacer cine, por lo costoso que es el cine, porque es parte de la mecánica del cine, ¿no? Lo que pasa que en este caso el ICAI es una industria cinematográfica que ha apostado y sigue apostando por un cine de arte, por un cine con un compromiso social. Y Cuba ha sido protagonista en eso, de hecho lo sigue siendo, no solo a través del festival, de la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, sino por el apoyo que le ha dado a todos los cineastas y a todos esos nombres que crearon este movimiento. Pero yo creo también que es un cine que depende del apoyo del Estado, porque es un cine que no recupera la inversión que se hace. En ese sentido, es una industria prácticamente que depende de una política cultural. O sea, es un cine que vive por la política cultural del gobierno y tiene que seguir viviendo, tiene que seguir existiendo, y a medida que este país gane, y que es lo que aspiramos todos, y es lo que queremos y estamos esperando todos, ganen recursos, crezca la industria y volvamos a tener más dinero, pues vamos a tener más dinero también para invertir en ese cine, que no se recupera, en ese sentido no tiene un concepto de industria, con lo que cuesta, pero que es nuestra memoria en imagen y sonido. Y es una apuesta necesaria para la cultura. Y los medios alternativos, estos que están ahora, ¿sí? Ahora puedes grabar en digital y todo eso. ¿Cómo tú ves el futuro de esos medios alternativos que ya no son grabar con la Reflex o grabar con la Panavisión? O sea, sí, eso es fantástico. Mira, y de hecho ahora cito a alguien que no había citado que en esta entrevista contigo, que es Humberto Solá. Con él hicimos la primer largometraje de ficción en digital, que fue Miel Parochún, con un equipo reducido, y Humberto fue el que marcó ese movimiento dentro de Cuba y les enseñó a los jóvenes que se podía hacer, no solo a los jóvenes, les enseñó también al ICAI que se podía hacer un cine de bajo presupuesto, en digital, con calidad, y si eso sirve de ejemplo para la gente joven, porque si tú ves a Humberto que se baja y vuelve de nuevo a hacer cine a pie, ¿no? Pues eso para los muchachos dice, pues si lo hace el maestro, pues lo haré yo también, ¿no? Porque también es una cosa, el arte es trabajo. O sea, por mucho que tú estudies en una escuela, que tengas 20 proyectos, ideas y que seas intelectual y vayas todos los días a la cinemateca, la concreta es tienes que hacer la película. Para ser director tienes que dirigir, no hay otra. Entonces tienes que coger con los recursos, con un teléfono grabas la película y así vas a conocer a 3 tipos que vean la película que hiciste con un teléfono digital y van a decir, ¿qué talento tiene este muchacho? Para la próxima te voy a ayudar. Eso es importante para los jóvenes. No es solamente soñar, hay que materializar esos sueños. Yo recuerdo que tú has dirigido cosas, un clip para Silvio Rodríguez y con José María Vitierra has dirigido algunas cosas. ¿Esas experiencias te llevaron a dirigir tu primer largo, Afinidades, o ya tú tenías pensado para dónde te ibas a ir? No, realmente, ¿sabes? Todo es consecuencia de la propia vida, ¿no?
Una vez yo andaba por allá, por Galicia, y me encontré un loco, una madrugada, que me dijo, la vida nos vive. Y a mí me parecía aquello como una cosa fantástica, sí, que a veces la vida nos vive, ¿no? Son cosas que ni yo pensé, ni que me preparé para eso, pero que la propia vida me ha ido llevando de pronto a ponerme detrás de la cámara. O sea, la primera cosa que intentamos hacer fue Habana Abierta, el documental que hicimos, porque por esta cosa de uno sentir cosas que son necesarias, importantes, más que por el ego de que ahora yo quiero convertirme en director, no. Hay que ponerse detrás de la cámara. ¿Quién no se va a poner? Nadie, me pongo yo. Pero hay que dejar un testimonio de ese, me parecía como generación importante, del regreso de todos esos jóvenes que llevaban como 6 años por Madrid, por España, trabajando, que allí seguían tocando en barcitos de 10, 20, 30, 50 personas, y que aquí estaban llenando los teatros enormes y que llenaron la Tropical. Entonces llamé a Arturo, que es un hermano mío y con el cual he hecho películas juntos y compartimos no solo las películas, Arturo sino Soto. la vida, Arturo Soto. Nos dieron a un coral y todo, que nos sorprendió muchísimo, nos alegró mucho, pero sobre todo dejamos un testimonio del regreso. Además era importante, ¿sabe cuántos artistas jóvenes cubanos contribuir a esa cosa de los muchachos jóvenes que andan por ahí, a que regresen, a decirle, esta es tu casa? O sea, este es tu público natural. Oye, Pichi, tú hablas de los muchachos jóvenes como si tú no lo fueras, tú. Ya yo no soy tan joven, Amaury. Yo no soy tan joven. Yo estoy embarajando un poco, pero no. Oye, tu casa siempre está llena de gente. Claro. ¿Cómo se arregla un ser humano para acomodar el tiempo, una? Y dos, ¿cómo tú sientes, cómo tú manejas el hecho de que todo el mundo te quiere? Que nadie habla más de ti. No hay una sola persona que yo conozca que te diga una crítica, un comentario sobre ti como ser humano. Bueno, no sé, no, eso lo dices tú. Yo lo digo, doy fe. Bueno, imagínate, no, realmente nosotros siempre hemos sido así. O sea, esto no es después de Fresa y Chocolate. Ya viviendo en el auto, el porquito aquel que yo crié durante la película, nos lo comimos con toda la gente del barrio. Y los 2 cubos de cerveza buscaban el Banzón y ahí iban toda la gente del barrio a mi casa a jugar dominó. O sea, siempre hemos sido así. Y para mí la amistad es algo importante. Y en el caso mío, por ejemplo, yo he aprendido mucho de mis amigos. Yo creo que yo he crecido mucho con la contribución que han hecho mis amigos a mí como persona, a mis amigos músicos, mis amigos pintores, el Cuti, Noel, los otros, no sé qué, el Cacho, todo el mundo, y terminamos descargando y pintando cuadros, y fueron los primeros que me dijeron, enseña lo que estás haciendo. En mi relación con el cine detrás de la cámara, mis amigos músicos han sido fundamentales, porque con José María Vitier, que he tenido el lujo, para mí es un lujo, haber trabajado en 2 discos de José María, haberle hecho 2 DVD. Y después finalmente viene mi gran amigo Vladimir Cruz y me dice, vamos a dirigir una película juntos. Que el Vlado, que ha tenido una carrera paralela a la mía y que ha andado por ahí haciendo teatro, cine, de todo, trabajando mucho, y que en los últimos tiempos estábamos también muy pegados, hicimos como 4 películas juntos seguidos. Él también estaba dando paso, había hecho un cortometraje y de pronto me dice, tengo un guión, ¿por qué no unimos fuerza y lo hacemos la película juntos? Y lo hicimos, dimos ese primer paso juntos y es una experiencia muy particular porque nacimos como actores en el cine juntos y vamos a nacer como directores de ficción juntos también. ¿Trabajan ustedes también en la película? Sí, en la película estamos como actores y directores. Ah, caray. Entonces es una cosa muy particular y que ojalá, Vlado lo tiene más claro. El Vlado yo creo que se va a enfocar más. Yo soy más también de vivir cosas, quizás mañana me ponga a pintar o a actuar y quizás vuelva a dirigir otra película. También O con tantos sueño. amigos músicos, ¿no te ha dado nunca por pensar No, que la pudieras hacer música estoy música? embarcado, Mauricio. Oye, tú eres un hombre de éxito, Pichi, eso es indiscutible y hemos hablado incluso de eso. Pero hay Pero gente... tenemos que decirle a la gente que en el éxito también existe el drama. Sí, ya tú lo habías dicho, Sí, pero hay que repetírselo. pero a donde yo voy es que le gusta a mucha gente exitosa decir que son rehenes del éxito.
es una frase que se usa con cierta frecuencia. Yo no te veo a ti rehén del éxito. No, para te veo nada. como una persona que el éxito te da independencia. ¿Te da independencia? ¿Te sientes beneficiario de ese éxito? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo, además, he tenido la suerte de vivir cosas tremendas, de andar con mi trabajo. Me he disfrazado de pingüino como 3 veces para ir a Cannes y subir la alfombra roja. Me disfracé de pingüino junto con Titón y Juan Carlos Tavío para ir a los Oscars. Claro, que son cosas simpáticas, son cosas inolvidables. He conocido grandes Directores, artistas, actores. directores. No, a veces uno se entera, uno dice, está por Cuba Natalie Portman. Entonces, ¿dónde está? Uno pregunta, ¿no? Dice, en Casa de Picha. Siempre ocurre eso. Ahora, yo ya estoy llegando al final de la entrevista, pero yo digo, yo te llamé para que vinieras al programa y hablamos con Elcita y rapidísimo dijeron que sí. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que yo te invité porque sabes que te admiro, porque tienes un gran éxito, porque tienes una gran carrera, o porque intento ser amigo tuyo? De siempre, tú me has mostrado una simpatía que quizás yo no la he correspondido a la altura de la simpatía que tú me has mostrado, porque no hemos tenido oportunidad, pero la tendremos, Sí, estoy seguro, porque estamos en el mismo barco, en el mismo viaje. Yo te doy las gracias. Y No es la última, me queda una. Ah, bueno, espérate, pero te doy las gracias de todas maneras. Y te quiero decir una cosa, fíjate, no solo le dije Cita, sí, ya, Mauro, yo quiero, porque, ves, es una oportunidad de estar en ese fenómeno que es la televisión y del que hablábamos, y que se puede hacer con calidad, y tú eres de las personas que la pueden hacer con calidad. Bueno, gracias, pero no hablemos de mí, estamos hablando de ti. Yo te quería hacer la última pregunta. La última pregunta es, tú estás mucho tiempo fuera de Cuba, al año, en rodajes, promocionando las películas, editándolas, promocionándolas, en fin. Cuando te vas de viaje tanto tiempo, ¿te llevas a Cuba contigo o nos las dejas a nosotros aquí para que te la cuidemos mientras tú regresas? No, yo me la llevo conmigo. Yo me voy para España y termina medio equipo comiendo frijoles negros, bailando con los bambán, jugando dominó. Soy contagioso. Soy un virus cubano, pero contagioso. Por donde quiera ya. Yo pongo a la gente a jugar dominó, ya sea italiano, portugués, a bailar con los bambán, a la gozadera. Eso, soy contagioso. Bueno, gracias, Pichi. Gracias por haber venido. Que tu sonrisa eterna jamás se marchite. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Te quiero mucho. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.